Hola, muy buenos días y bienvenidos al proyecto de IPG Patsala de Español. Yo me llamo María Teresa Miramón y soy profesora visitante de la Universidad Jawaharlal Nehru en New Delhi. En esta universidad imparto asignaturas de lengua, literatura e historia de España, como por ejemplo literatura española medieval o literatura española del siglo XX y contemporánea, al igual que historia de España del siglo XX y diversas asignaturas de lengua española. En esta ocasión vamos a comenzar con el módulo 34 del paper 15, que trata de la historia y la cultura de Hispanoamérica, y el nombre del módulo 34 es la música en Latinoamérica. En este módulo vamos a hacer una aproximación a la música y los ritmos de América Latina. En primer lugar, vamos a hacer una breve reflexión sobre el origen de la música latinoamericana y cómo surgieron los ritmos que hoy en día escuchamos provenientes de estos países, una fusión de música indígena precolombina, española y africana. Vamos a hacer un repaso de algunos de los principales géneros musicales que nos recuerdan a la fusión de estas tres culturas mediante el bolero, el vallenato y los corridos. A continuación, vamos a seguir ofreciendo una explicación un poco más detallada sobre la fusión de culturas en la música latinoamericana, hablando brevemente de la herencia indígena, española y africana. Así pues, vamos a comenzar con el primer apartado del módulo, que se titula El origen de la música latinoamericana. Al igual que ocurre con el arte latinoamericano, la música en América es una fusión de culturas debido a las invasiones que sufrió el continente desde finales del siglo XV. En los ritmos americanos convergen las culturas precolombinas, la cultura española y también culturas africanas. Asimismo, estas culturas ya estaban embebidas de otras culturas, como por ejemplo la española, que portaba la herencia de la influencia árabe del norte de África, al igual que ritmos gitanos, judíos y cristianos. La música española fue transmitida por los colonizadores a los nativos durante la colonización, al comenzar los procesos de evangelización y la enseñanza de la cultura española. Esta, además de los elementos que hemos citado anteriormente, también se nutría de la música medieval, con gran tradición trovadoresca. La lírica popular y tradicional se transmitía normalmente a través de trovadores y juglares, que cantaban los cantares de gesta, poemas o romances acompañados de música en celebraciones populares. Estas características pervivieron y se fusionaron con la música indígena hispanoamericana y se puede apreciar en la composición de sus letras, como en los boleros, vallenatos o en los corridos. Fue Estados Unidos donde se empezó a usar el término música latinoamericana para denominar a los ritmos típicos de América Latina, como el merengue, la bachata, la salsa, la rumba, reggaetón, rumba, bolero, ranchera, tango, etc. Una música unida por las lenguas española y brasileña, que es el denominador común de todos los ritmos englobados bajo este nombre. Vamos a comenzar describiendo los boleros. El bolero surgió en Cuba a mediados del siglo XIX y es un género musical de ritmo lento y que se caracteriza por la melancolía de sus letras y su compás de 2x4. Al principio era un estilo más popular, pero poco a poco avanzó hasta convertirse en un estilo más apropiado para dar serenatas a causa de sus temas románticos. Uno de los máximos exponentes de este género musical es José Vivanco Sánchez, alias Pepe. Este, junto a Chavela Vargas, Javier Solís, Alfredo Sabel o Lucho Gatica, son grandes representantes de la primera etapa del género, que perdió fuerza a partir de 1960, pero que resurgió con cantantes como Luis Miguel, Cristian Castro o Alejandro Fernández. El bolero ha dado lugar, asimismo, a otros subgéneros musicales, como por ejemplo el bolero ranchero, que es la fusión con las rancheras mexicanas, o el bolero son, que es la fusión con el son de Cuba.
Vamos a pasar ahora a hablar brevemente de los vallenatos. No se sabe exactamente de dónde viene la palabra vallenato, pero se baraja que responde al gentilicio de los habitantes del valle, de Valledupar, por tanto, es un ritmo proveniente de la costa caribeña colombiana y comprende los 4 ritmos típicos de esta región: el paseo, el merengue, la puya y el son. Aunque proviene de esta región, lo cierto es que se ha extendido por otros países latinoamericanos. Es un tipo de música que se interpreta con 3 instrumentos: la caja, la guacharaca y el acordeón diatónico. Y por último vamos a pasar a hablar brevemente de los corridos. El corrido es un género musical nacido en México y que narra la historia de un personaje, ya sea real o mítico, y que en su origen servían para servir homenaje a una persona de alta alcurnia o para narrar un acontecimiento memorable. Esto cambió a principios del siglo XIX, después de la independencia, popularizándose durante la Revolución Mexicana, de 1910 a 1920, ya que se usaron los corrillos para dar vida, fama y homenajear a los héroes revolucionarios. Normalmente este género musical era más típico de zonas rurales, pero esto ya no es así. Hoy en día los corridos también siguen siendo populares, aunque narran historias más sociales y presentan problemas como la inmigración, el narcotráfico, llamados narcocorridos, u otros grandes temas de actualidad con tintes trágicos. Se han hecho muy populares en las grandes ciudades mexicanas, al igual que en Estados Unidos. Respecto a los narcocorridos, en los últimos años se ha abierto un debate que habla sobre la supuesta invitación a la violencia que puede haber en este tipo de canciones, ya que pueden incitar a una actividad peligrosa e ilegal. Aunque fueron prohibidos en el año 2002 durante el gobierno de Vicente Fox, siguen teniendo mucha popularidad y grandes seguidores fanáticos. Y ahora vamos a pasar a hablar de otro tema que hemos titulado la fusión de ritmos en la música latinoamericana. Como hemos dicho en el apartado anterior, ya hemos mencionado que la música latinoamericana es sincrética, es decir, es una fusión de diferentes ritmos que recibe la herencia cultural de varios países y culturas distintas. Un ejemplo de esto lo encontramos en la décima, con influencia española, y que se basa en componer la letra de una canción en 10 líneas de 8 sílabas cada una. Esta forma de componer se utilizó mucho en diferentes estilos de canciones latinoamericanas. También podemos ver las influencias africanas en otros ritmos latinos, como la rumba cubana, la samba brasileña, la marimba ecuatoriana, o en ritmos del Perú, donde tuvo mucha influencia en músicas como el festejo, el landó, el socavón, panalivio, el toromata o el son de los diablos. Todas estas melodías tienen muy presentes los instrumentos de percusión. Vamos a pasar a hablar de la música indígena precolombina. Respecto a los ritmos precolombinos, no se sabe con certeza su origen, aunque sí se sabe que respondía probablemente a motivos religiosos y que su uso estaba solamente reservado a profesionales. Se han encontrado evidencias de que tanto los mayas como los aztecas tocaban instrumentos musicales, tales como el talpitzali, que era una especie de flauta, o el teponatzli, que era como un tambor de madera, y otros instrumentos como una trompeta hecha de una caracola, sonajas o timbales. Instrumentos parecidos se hallaron en la cultura incaica. Y con esto vamos a pasar a hablar de la música andina. Ecuador, Bolivia o Perú son los países que tienen como herencia la música andina moderna y que todavía utilizan los instrumentos de sus ancestros, aunque mejorados, instrumentos de viento construidos con madera, cañas o huesos de animales, tambores de madera y cuero y sonajas hechas de pezuñas, guijarros o semillas. Por otra parte, también se usan instrumentos de cuerda, y en ellos es donde más se refleja la influencia de la música europea. Y ahora vamos a pasar al siguiente punto de nuestro módulo, que hemos titulado La música popular en los países latinoamericanos. Vamos a comenzar por Argentina. Argentina es un país que destaca por sus muchos ritmos, siendo uno de los más famosos el tango,
y otro más moderno y no menos popular, el rock argentino. Algunas de las bandas más famosas fueron la banda Mr. Roll and sus Rockers, encabezando el grupo el trompetista Eddie Pequenino, que junto a Billy Cafaro fueron considerados los primeros rockeros del país. Respecto al tango, es el fenómeno cultural más representativo de la zona del Río de la Plata. Este abarca un estilo musical, una danza y una poética, y se desarrolló fundamentalmente en las ciudades Buenos Aires, Montevideo y Rosario, aunque en sus inicios tenía un carácter rural. El tango también muestra otras manifestaciones más allá del baile, como la del lenguaje lunfardo, propio de lugares como cabarets, prostíbulos y bulines, y personajes como los guapos y los compadritos, que fueron los primeros en realizar este tipo de danza. Se dice que el tango nació en los arrabales de Buenos Aires, y más particularmente en Caminito, en el barrio de La Boca. Parece ser que allí la coreografía tanguera nació de forma espontánea, en burla a los negros que bailaban el candombe. Otras teorías hablan de que al principio solo era bailado por hombres, que esperando en las puertas de los prostíbulos bailaban acompañados de la música. Aunque hay quien rebate esto, como el ensayista David Vidart, que opina que siempre se ha bailado en parejas, siendo un simulacro de acoplamiento de las sociedades primitivas. Lo cierto es que a mediados de la década de los 90 ya el tango elaboró su propia coreografía, la que se afirma en los primeros años del siglo XX, cuando el tango triunfó en los clubs nocturnos de París, donde apareció por primera vez en 1910 y en otros países latinoamericanos, especialmente Colombia, México y Centroamérica, y luego en New York. El tango comenzó a bailarse entonces en locales nocturnos de sus ciudades de nacimiento y rápidamente pasó a salones populares. Hasta mediados del siglo XX se bailaba indistintamente en cabarets de lujo y en las llamadas milongas, que eran pistas habilitadas en clubs barriales y suburbanos de Buenos Aires, Rosario y Montevideo. El tango está construido sobre tres componentes básicos: el abrazo, un estilo lento de caminar, y la improvisación. Pero por sobre todas las cosas, el tango debe ser bailado como un lenguaje corporal a través del cual se transmiten emociones personales a la pareja. No hay ninguna otra danza que conecte más íntimamente a dos personas, tanto emocional como físicamente. Esto es lo que hace que el tango sea una danza tan sensual. En el tango, la pareja debe realizar figuras, pausas y movimientos improvisados, llamados cortes, quebradas y firuletes, diferentes para cada uno de ellos, sin soltarse. Es el abrazo lo que hace complicado combinar en una sola coreografía las improvisaciones de ambos. Se distingue actualmente entre el tango de escenario y el tango de salón o de pista. Este último es el que bailan los tangueros no profesionales. Ahora vamos a pasar a hablar brevemente de Bolivia. La música boliviana se desarrolla principalmente después de los años 50 y en ella tiene mucha importancia en la cultura quechua y aymara, por lo que esta música tuvo un periodo de fusión con las nuevas corrientes musicales. El grupo de los Quiarcas popularizaron la música folclórica del país al mundo entero. La cumbia es un género musical muy representativo de Bolivia, aunque su origen sea colombiano. Con influencias andinas, además de cumbia peruana, también son muy exitosas la cumbia argentina y la mexicana. Este género se caracteriza por el recurrente uso del órgano y también dentro de ese estilo se puede nombrar a la cumbia andina, adaptación y combinación musical de música folclórica regional, ramificación de la cumbia boliviana que también lleva sonidos electrónicos. Y ahora vamos a pasar a hablar también de manera breve de Colombia. La música colombiana se puede dividir en 4 regiones bien distinguidas: la música de la costa caribe, la del Pacífico, la música de la región andina
y la de los llanos orientales. La cumbia, el porro y el mapalé son oriundos de la costa del Caribe. El ritmo más conocido de este país es la cumbia, que se hizo popular en los años 50, sobre todo en los países hispanoamericanos. Como hemos dicho, hay influencias españolas, sobre todo en la música del Pacífico, en ritmos como el currulao, donde predominan los tambores, el banquo, el bambuco, el pasillo, guabina, torbellino, y entre otros forma parte de la música de la región andina, que no tiene ninguna similitud con la música andina de Perú o de Bolivia. En esta los instrumentos que más predominan es la cuerda y el piano, y en los llanos orientales predomina el joropo. En la actualidad, la música colombiana ha trascendido fronteras con artistas como Shakira, Juanes o Carlos Vives, cantantes conocidos internacionalmente y que han llevado la música colombiana por todo el mundo. Algunos de ellos cantan en varias lenguas, sobre todo en español e inglés, pero por ejemplo Juanes se ha negado en varias ocasiones a cantar en inglés porque quiere reivindicar la lengua castellana. Y ahora vamos a pasar brevemente a hablar de Perú. Perú es un país con mucha mixtura de razas, por lo que es muy rico en ritmos musicales. Este país latino se divide en costa, sierra y selva. Cada una de ellas tienen diferentes estilos musicales. En la costa existen ritmos con origen africano, como el landó, la zamacueca, que le da origen a la cueca chilena, a la cueca argentina y a la zamba argentina, el festejo, el panalivio o la cumanana. Estos ritmos no son tan usados. En la costa, además de existir música con raíces africanas, también se encuentra el tondero y la marinera norteña. La marinera se caracteriza por el galanteo de su danza, donde una mujer es cortejada caballerosamente por el hombre, de movimientos ágiles y desplazamientos libres. El vals también es característico de la zona norte del país, más de la zona de la capital, y sus representantes más conocidos mundialmente fue Chabuca Granda y Lucha Fuente. La música de la selva es totalmente diferente a los ritmos norteños y está muy ligada a bailes alegres y cada baile tiene un motivo. Los antiguos indígenas de la selva bailaban para tener una buena cosecha, para agradecer a los dioses, para cortejar a una pareja, es decir, cualquier motivo era bueno para bailar. Y ahora vamos a pasar a hablar de Cuba. Esteban Salas fue el primer compositor que destaca en la historia de la música cubana entre los años 1725 y 1803, seguido por Juan París del 1759 a 1845, dos compositores con carácter litúrgico y vocal. Por otra parte, la música folclórica cubana, según María Alfaro, tiene sus raíces en las tradiciones musicales europeas. Compositores como Orlando Di Lasso, Victoria o Andel, que sirvieron de influencia en la creación de la música tradicional cubana. Es a partir de 1803 cuando la música cubana empieza su desarrollo propio y su camino en el arte musical de forma independiente. La riqueza de la música cubana viene del color instrumental y a la opulencia poderosa de sus patrones rítmicos, lo que lo hace de un ritmo muy contagioso. La música caribeña tiene una influencia externa, sobre todo de Europa, y bebe del folclore musical español, los ritmos africanos, que fueron llevados a Cuba por los esclavos africanos, y también un poco de la influencia francesa, con las danzas de Rameau, aunque la mayor influencia lo obtuvo del folclore español. La música cubana ha creado ritmos como la rumba o la conga. Es en el siglo XX cuando la música cubana florece, y hasta la época de la Segunda Guerra Mundial los compositores cubanos crearon todo tipo de canciones, a saber, habanera, canto nuevo, el cha-cha-cha, el mambo, la nueva trova, la rumba, el guaguanco, el bolero, el danzón y el danzonete, el son cubano y son monturo, que
que junto a la diversidad de ritmos, en Nueva York crearon la salsa. Estos géneros influenciaron a la creación de otros géneros en toda América Latina y el resto del Caribe. Hoy en día Cuba puede presumir de estar en la vanguardia de la composición musical universal, gracias a compositores y cantantes de fama internacional como Pérez Prado, Silvio Rodríguez, Bola de Nieve, Celia Cruz, Pablo Milanés, Compay Segundo o Gloria Estefan, entre otros. Y ahora, por último, vamos a pasar a hablar brevemente de México. A principios del siglo XX, México vivió musicalmente influenciado por la música europea y su propia producción original mexicana fue escasa. Los compositores e intérpretes mexicanos producían música europea, como vals, danzas de salón, etc., sin una personalidad musical propia. Después de la Revolución Mexicana, se suspendieron la mayoría de las actividades musicales, pero después de esto se comenzaron a fundar academias musicales y conservatorios de música. Es entonces cuando se crea el movimiento nacionalista, introducido por Manuel Ponce. Esta es la época más importante de la historia de la música mexicana, ya que se reorganiza el Conservatorio Nacional de Música y se crea la Orquesta Sinfónica de México en 1928. Con esto vamos a dar por terminado la visión panorámica que queríamos dar sobre los países latinoamericanos o hispanoamericanos respecto a la música en la cultura popular hispanoamericana. Y con esto damos por finalizado el módulo 34. Muchas gracias por habernos escuchado.